Lo primero que debo decirles es que el vocero de la Junta de Coordinación lo es el presidente misma, el senador Emilio Gamboa Patrón, y que por tanto en esa condición es como doy, si no un informe, doy alguna mención de lo que hemos estado avanzando, digo, en respeto de las funciones del senador Emilio Gamboa. Desde el día de ayer en la noche tuvimos una reunión, Ernesto Cordero, Emilio Gamboa y su servidor, a iniciativa de don Emilio, que acredita nuevamente su calidad como caballero, como persona y su oficio político. ¿Sí? Y el día de hoy fuimos convocados a una reunión que, sin ser formal, de Junta de Coordinación Política, concitó a los 5 coordinadores, a los 5 grupos parlamentarios. En ella estuvimos dando la forma como transitar en esto que tiene que resolverse. Reconocemos que hay que resolver el ánimo exaltado de los grupos parlamentarios, que lo hay, y por tanto es labor de los coordinadores mejorar el ánimo para poder el día martes arrancar la sesión y resolver. Yo espero que para el día martes arranquemos ya con un acuerdo de cómo transitar en el dictamen, y que por parte de senadores quede agotado esta parte del proceso legislativo. Es decir, que estamos en proceso, que avanzamos mucho, no hemos concluido, vamos a tener intercambios telefónicos, porque más tarde vamos a tener una reunión divulgado mucho, ¿sí?, con el canciller, pero es de otro tema, es una agenda que tenemos de varios temas entre coordinadores, y vamos a estar haciendo intercambios telefónicos, y creo que el lunes durante el día estaremos en posibilidad de tener un acuerdo parlamentario sobre el asunto de las reformas a la ley orgánica de la administración pública. ¿Cuál es la salida que propone el PRD? ¿Cuál es la salida que propone el PRD? Y una cosa importante también, senador. Aparte de la salida que propone el PRD, porque el mismo senadores del PAN anoche señalaron que está en peligro el pacto de México. Yo digo que ayer los ánimos estaban exaltados y se dieron opiniones que hoy pueden matizarse o plantearse de diferente forma, ¿sí? El pacto es una cosa de mucho mayor calado. Cuando comiencen a llegar a las cámaras las propuestas legislativas que fueron de los temas del pacto, pues vamos a encontrar muchas más dificultades. Bueno, porque si alguien piensa que se va a construir afuera y las cámaras se van a volver solamente las aprobadoras, lo que afuera se negocia, estará en un error. Las cámaras vamos a ejercer con plenitud nuestras atribuciones para hacer aquí donde se reciban y donde se hagan el análisis legislativo, es lo que vamos a votar. Respecto de cuál es la propuesta del PRD, pues nosotros seguimos sosteniendo que el Senado debe de ser donde se ratifiquen los altos mandos policíacos que haga el secretario de Gobernación, que de hecho ya hizo, ya los voté, para quedar definitivos y ratificados en el Senado. Y no descartamos lo de la reforma constitucional, no lo descartamos, ¿sí? No por ello estamos desistiéndonos del argumento de que no es necesaria una reforma constitucional. Pero eso ya lo explicamos profusamente, ya lo explicamos, creo que en abundancia, ya no es la noticia de hoy seguirlo diciendo. Entonces estarían dispuestos a ceder en esta parte ustedes, y el PRI, ¿sabes si están dispuestos a lo de la ratificación y pase que usa constitución? Que pase a Cámara de Diputados y que ella la rechace, ¿no? Porque también puede ocurrir. Pero no somos ingenuos, ¿sí? O
sea, si ustedes analizan, porque pues, bueno, estamos charlando de cuates, ¿no? Ya vieron el resultado final del ping-pong, ¿no? La aritmética indica que el martes tenemos que reponer nuestra mayoría y votar. Eso sí nos va bien, el escenario A, ¿verdad? La aritmética nos hace ganar acá en el Senado. Y aprobamos un dictamen que contiene una fracción, la 16 del artículo 27, en donde en la ley orgánica se establece el hecho de que en el Senado se ratifiquen los cargos, ¿sí? Pero va a diputados y ahí se admiten todas las adiciones, lo que nosotros introducimos, menos una cosa. Pues el PRI va, en la lógica de la mayoría que tiene ahí, va a no admitir o a no aceptar lo que nosotros le enviamos en esa materia, lo de la ratificación. Va a regresar al Senado, ¿verdad? Y aquí la aritmética indica que vamos a volver a ganar. Y entonces, como esa parte no quedó acordada de manera común en senadores y diputados, se manda a promulgar, porque también debo decirles, el PRD nunca votaría por no mandar a promulgar. Eso sí sería boicot, ¿no? Eso sería obstruir. Pero al fin lo que se manda a publicar es lo que se aprobó por ambas cámaras. Y al mandarse a publicar solo lo aprobado por ambas cámaras, se mandaría a publicar todo menos el derecho del Senado de ratificar esos nombramientos. Entonces, creo que eso también puede ser. Pero nosotros admitimos que respetar la ley y que el resultado del proceso legislativo sea el que, así como pero tenemos que también dejar perfectamente claro que en el Senado se puede asumir sus funciones con plenitud y que lo que pase por la construcción en el Senado deben ser leyes en donde se diseñe un ejercicio de poder público democrático. Por tanto, tenemos la convicción de que hicimos lo correcto. Senador, para este martes la sesión se asegurarían que esté completa su bancada, la bancada del PAN. Estamos hablando con todos, yo no tengo ninguna duda de que vamos a estar los 22 senadores, solamente que eso vamos a tenerlo hasta que ocurra, para no jurar en vano como los pecados capitales de la Iglesia Católica. María, por favor. Sí, dos preguntas. En ese sentido también el asunto de cómo lograr restablecer la mayoría aquí en el Senado, que pueda aprobarse que se ratifiquen los mandos aquí. Ya se habló con los senadores que faltaron. Se lo pregunto porque también ya hay algunas personas que dicen que ahí se operó alguna cuestión para que no estuvieran y que no se lograra esta mayoría. Yo les digo una cosa que lo he mencionado durante la mañana. El PRI desarrolló una estrategia parlamentaria en la sesión, que fue acumular votos o disminuir nuestros votos con ausencias. Bueno, no tengo ninguna prueba para decirlo, pero puede ser aquí, ¿verdad? Nosotros desarrollamos una estrategia para preservar el tiempo. El asunto de la revisión del quórum es parte de una estrategia parlamentaria en todos los congresos del mundo. Y estrategia contra estrategia. Y aquí no hay ingenuos. Acá no hay ingenuos. ¿O qué? Pensaban que íbamos a actuar con el candor y la ingenuidad que contrastare con la audacia. No. Aquí todos sabemos de qué se trata. ¿Se tocó en algún momento la actuación por parte del PRI, la actuación del presidente del Senado? Porque ayer los priistas lo que cuestionaban era la actuación como presidente del Senado, no como coordinador
de su bancada, sino como presidente del Senado. ¿Y qué fue lo que se tomó? Porque se había pedido ayer incluso la del Senado, del Senado sobre el senador Gamboa creo que está representando de manera correcta a su grupo, está haciendo suyos los planteamientos de su grupo. Él, cuando se ha referido a destituir a Ernesto Cordero, lo ha hecho con mucho cuidado, y yo estoy cierto de que Gamboa va a apaciguar los ánimos en su grupo, como yo los hago en mi grupo, como Cordero los hace en el suyo, ¿sí? No es la vía correcta. Ayer los ánimos estaban exaltados, se dicen y se hacen cosas con ánimos exaltados, y hoy es otro día, ¿sí? Hoy estamos nosotros buscando salidas políticas o cómo transitar, pero en el tema yo les debo decir que el PRD tiene la posición de que Ernesto Cordero no violó la ley. Cordero es oratoria fundada en un artículo del reglamento, el artículo 59, ¿sí? Porque hay dos formas de revisar el quórum, esa, la que deriva de la toma de la votación nominal cuando el número de votos no alcanza el 50% más uno, es decir, 64 más 1, 65. Y la otra es cuando alguien reclama el quórum y tiene que todos los presentes registrar nuevamente su asistencia. Entonces actuó con corrección. Ernesto Cordero es un presidente que ha desempeñado su cargo con mucha dignidad y mucha eficacia. Y Gamboa es un coordinador y un presidente de la Junta de Coordinación que representa de manera correcta la pluralidad del Senado, y un hombre con esa experiencia, con esa trayectoria, con esa sensibilidad, es lo que está haciendo también que las cosas caminen. Yo lo digo con mucha claridad, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, le ofrecemos a la sociedad una disculpa por las escenas, por las imágenes que no ayudan a la percepción de lo que se hace en el Senado. En el Senado hemos estado caminando con mucho cuidado y con mucho orden, y hemos abonado a mejorar mucho la imagen del Senado. Ayer las cosas que ocurrieron no son las correctas, pero también no hay que sobresaltarnos demasiado por una revisión de quórum. Es una estrategia parlamentaria que se ha usado por siempre. Ustedes que tienen mucha experiencia la han visto. No es la correcta para terminar la conclusión de algún proyecto. La han visto. Entonces, diría yo que cada quien aplicó su estrategia. Ya les dije la estrategia de dar voz, la estrategia de nosotros preservarlo, y cuando las estrategias se mueven, surgen otras estrategias. Y esa fue una de ellas, la revisión del quórum. Quiero preguntarle entonces, usted no duda de la imparcialidad y de la neutralidad de Ernesto Cordero. ¿No piensa, como piensan los priistas, que solamente está trabajando en función de una bancada, que es la suya, la del PAN? Y la segunda, por lo que entiendo, no hay acuerdos para destrabar esta discusión que se quedó inconclusa ayer, por lo que ustedes dicen que es una estrategia válida, pero que finalmente da una mala imagen de este Congreso y da la mala imagen de que este bloque opositor, PAN-PRD, se está convirtiendo en un obstructor de los acuerdos, en un dique para una nueva administración que empieza, con las cuales ustedes no se sienten reflejados en cuanto a intereses comunes. Desahogo de una prueba confesional por inductivas. No, mira, yo estoy convencido de la imparcialidad del desempeño de Ernesto Cordero, pero sigue siendo un senador del grupo parlamentario, y por tanto ayer se apegó al cumplimiento del artículo 59 del reglamento. Lo pueden revisar. Sí, revísenlo y van a encontrar que así ocurrió. Sí. Lo de dar mala imagen, yo debo de aceptar que sí, que no son las imágenes correctas, que hoy se están utilizando nuevamente para debilitar el Congreso, en concreto la Cámara de Senadores. Son los costos políticos, pero lo que sí también te debo decir es que actuamos con convicción de haber hecho lo correcto. Y lo correcto es entender que en el Senado, que una de las cámaras del Congreso de la Unión, no es que se convierta en un dique,
no es que se convierta en un bloque obstructor, no es que se convierta en un bloque que va a estar contra las propuestas del nuevo gobierno, pero sí un órgano del Estado que permita analizar las propuestas, que permita mejorarlas y que permita que la modernización del poder, de este nuevo poder, de esta nueva etapa en el ejercicio del poder, tiene que ser para democratizarse. Hay que creer en la democracia, no creer tanto en el poder. Hay que creer que el poder es servir, no es servirse ni adorarlo. Estamos convencidos de eso, pero yo sí lo digo con mucho convencimiento. Una disculpa pública también es una forma correcta de abordar las cosas frente a situaciones que se desbordan. Yo siempre he dicho que ordenemos las cosas, ordenemos. Y ayer se desordenó, y porque vimos también que las estrategias no eran precisamente adecuadas y por tanto reaccionamos. El que las hace no las consiente, dicen mucho. Lo que quiere decir que el martes próximo no descartan implementar la misma estrategia. No, te lo voy a decir con toda franqueza. Yo tengo casi el convencimiento, la certeza de que el martes vamos a llegar en un acuerdo político, casi, ¿sí? Pero no se ha terminado de construir, ¿sí? Y decirte que sería un desmedimiento volver a hacer estrategia de falta de quórum. Y yo he sido legislador en otras ocasiones y he visto cómo todas las fuerzas políticas han utilizado la estrategia de la revisión del quórum. Senador, por allá se manejan algunas columnas que este tema de la ratificación de estos funcionarios pues solo es una moneda de cambio por un tema de puestos para el panel de la siguiente administración, bueno, la administración presente, y unos suplementos para periodistas y panistas. ¿Qué opina al respecto? En absoluto. Velo desde el lado contrario. Si se trata de negociación de recursos o puestos, estaríamos nosotros en la posición de aprobar lo que se nos presentara. Es un comportamiento digno, firme, sin el propósito de rivalizar con el poder, ni de arrogancias políticas. De verdad que no es fácil estar de este lado, del lado donde estamos. No es fácil. Y no necesitamos contarles a ustedes todo lo que puede producirse alrededor de un comportamiento político así. Yo no creo en la arrogancia, no creo en la humildad, creo en la sencillez. ¿Sí? No en la arrogancia, en la sencillez. En eso creo, pero también en el comportamiento digno. Y de verdad que nosotros no estamos por eso. Yo no voy a hablar por el PAN, ni voy a defender al PAN. Si no voy a defender. Siempre entre el gobierno que sale y el gobierno que entra hay ajustes que luego no se conocen, no se ven, ¿verdad? No somos ingenuos, eso se los garantizamos. No somos ingenuos y nunca en un asunto que veamos que es de acomodo de intereses, vamos nosotros a apoyar. El asunto de la constitucionalidad sí o constitucionalidad no, es un asunto de lealtad que de verdad ya no es argumento. Aquí vean ustedes la esencia. La esencia es un asunto que puede verse casi de forcejeo, de que el nuevo gobierno no acepta que se cree una percepción que desde el Senado hay un bloque legislativo que puede revisar lo que se propone. Eso es. Nuestra última pregunta, Verónica. Senador, ¿con qué ánimo acuden a esta reunión? Ayer usted una agenda de su grupo parlamentario, ¿qué temas llevará en otro orden de ideas? Pepe Mírez es uno de los funcionarios más honestos que yo conozco, servidores públicos que yo conozco. Vamos a una reunión de charla amistosa, ¿sí? A encontrarnos. La agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores es con el Senado. Ahí se desahoga su agenda y creo que la personalidad, la trayectoria, la honestidad de José Antonio Meade para nosotros nos provoca un asunto de confianza, no de poner todo bajo la condición de lo que se proponga desde ahí, pero la agenda es permanente. Decirles que nosotros vamos a ratificar, calificándola de todos los cargos que hay en el Ejecutivo,
hablo porque vienen embajadores, vienen muchísimos cargos, como lo hemos hecho con Hacienda y con Secretaría de Gobernación en los mandos que nos encarguen, porque nosotros estamos seguros que desde allí vendrán propuestas idóneas. Díganme ustedes, ayer mismo desahogamos cuatro nombramientos, ratificamos, se tomó protesta. ¿Cuál es el forcejeo? ¿Cuál es el forcejeo, por favor? O sea, no hay razones, solamente son asuntos de empeños por los cuales no debemos de transitar nadie que ejerza una función de servicio público. ¿Pero cuáles son los temas claros que al PRD le importan con el canciller? La política exterior mexicana, hay que revisar mexicana. ¿Sí? La revisión. Yo soy siempre de los que ¿qué sigue? Cuando me reúno con alguien, es el que sigue. No me seduce el trato con él, de verdad. Ni les propongo hacerlos mis compadres al otro día que nos conozco. ¿Sí? Pero tenemos, y siempre les propongo una agenda común. Es lo que viene. Y hay que hacer una mesa de trabajo sobre la agenda con presidente. Pero el asunto económico, senador, como una política económica. A ver, hay las atribuciones del secretario a la relación comercial, la ratificación de acuerdos, muchísimas cosas que vamos a hacer una agenda de trabajo. Sí, como Senado, no como grupos. Yo estoy preparando un grupo parlamentario de Estado, con todos, y no a oscuritas, los vamos a invitar. Ya tengo una agenda para la semana siguiente que les va a sorprender, ¿sí? Les va a sorprender, pero eso no significa que nosotros seamos débiles a nuestras posiciones políticas. Adelántenos un poco. Muchas gracias, compañero. Oiga, yo nada más quiero preguntarle, senador, sobre el martes. ¿Ya tomó algunas medidas para que ya no haya senadores faltantes? Ya lo dijo. No lo necesito, van a venir por su propia cuenta. Nos va a cuartelar. Eso ya lo hicimos y nos funcionó, pero no es necesario. ¿Se le salieron del redil sus ovejas? Porque Les faltaban. faltaban 4 senadores. Acuérdate que Juárez se volvió famoso cuando perdieron sus ovejas. Bueno, Muchas gracias. dicen que a Sofía lo fueron a buscar en por todo el Guerrero, nunca lo encontraron. Gracias. Gracias.